La palabra de Dios, yo creo que Dios tiene algo bueno para nosotros y yo quiero entrar directamente a su palabra en este día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, que eres un Dios fiel, que eres un Dios precioso. ¿Quién como nuestro Dios que es fuerte? Y en ese día nos agarramos de la fortaleza del Señor para caminar en ti, obrar en ti, escuchar tu palabra. Tu palabra dice que es transformadora, que viene y cambia nuestro interior, que viene y saca toda cosa que no debe estar ahí, que viene y transforma nuestro interior, divide lo que es los sentimientos de la realidad. Eso dice tu palabra. Hoy abrimos nuestro corazón para recibir de ella. Señor, y así como nos hablas en esta iglesia y en este lugar, te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Nunca, Padre, nos hemos considerado ni mejor ni privilegiados. Al contrario, somos colaboradores juntos con ellos, avanzando un solo reino, y ese es el reino de Dios. En este día yo te doy gracias por ello, Señor. Te agradezco tu presencia en medio nuestro para el avance del evangelio. Bendícelos a ellos, fortalece a los pastores en este día para predicar tu verdadera palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la iglesia dice amén. Qué bueno, qué bueno. Hey, haga dos cosas, vaya Hebreos capítulo 11. Y luego vamos a estar en Génesis capítulo 6. Hebreos 11 y Génesis 6. Por ahí vamos a estar caminando y andando hoy día. Comenzamos una serie, la semana pasada comenzamos una serie muy importante en ese tiempo de lo que Dios nos está hablando. Y yo quiero compartirla con ustedes, seguir compartiendo juntos esta serie de que Dios nos habla. La semana pasada cubrimos varias cosas, pero una de las cosas que cubrimos la semana pasada es acerca de las advertencias. Comenzamos a hablar acerca de ellas y vimos que las señales de tránsito son advertencias para nosotros, súper importante. Cuando usted ve señales de tránsito en la carretera es por alguna razón. Y cada señal de tránsito tiene su propósito. Cada señal de tránsito no es extra. Las señales de tránsito no están ahí de sobra. Las señales de tránsito están ahí con un propósito. Una doble vía, un derrumbe. Ten cuidado cuando estés manejando, pon atención. La señal de pare, que dijimos obviamente en nuestros países no funciona, pero aquí hay que pararse, ¿verdad? Así ve el stop. Cruce de peatones, los pobrecitos, ¿verdad? Agarre quien pueda. Y curva por venir es súper importante. Nos deja saber a nosotros cuando estamos manejando qué cosa viene de camino. Pero esas señales existen para dirigirnos a nosotros acerca de nuestro proceder. Ven, una de las razones que estas señales existen es porque alguien anteriormente tal vez violó la señal que existía y se encontró del otro lado de lo que esto prevé. Y cuando las advertencias vienen a nuestra vida, Dios está diciendo a nosotros: hey, pon atención, porque estás a punto de encontrarte con algo en tu vida, en tu caminar, que necesitas poner atención. Y de ahí viene lo que yo llamo en la palabra de Dios advertencias divinas. Advertencias divinas, que Dios de forma divina nos habla a nosotros y nos advierte acerca de las cosas en la vida que nosotros debemos dar cuenta, poner atención y ser dirigidos. Las advertencias divinas son súper poderosas en nuestra vida. Las advertencias divinas guían nuestra vida hacia el plano de donde Dios quiere que nosotros estemos. Y usted y yo no podemos ignorar esas advertencias, porque tal y como las señales de tránsito nos están guiando hacia un proceder. Una de las definiciones que dijimos esta semana o la semana pasada para advertencia es esta. Una de las definiciones para nuestra serie sobre advertencia. Una de las definiciones es esta. Advertencia son un grupo de valores personales que nos guían en la vida. Las advertencias son un grupo de valores personales que nos guían en la vida. Es decir, que si usted y yo desarrollamos ese grupo de valores internos que guían nuestra vida, cuando las advertencias, cuando la señal se levanta, entonces vamos a entender qué está sucediendo en nuestra vida. Esas advertencias son poderosísimas. Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo y cómo Dios nos dirige. Varias de las cosas que podemos pensar acerca de advertencia es lo que en nuestra propia vida nosotros vemos como sugerencias. Número uno, yo recuerdo cuando yo era pequeño, como yo me portaba bien, realmente no vi esto muchas veces, pero algunos de ustedes sí. Yo recuerdo que no vaya ahora, ¿verdad? Porque eso está grabado, ¿verdad? California, el pastor golpea a sus hijos. Yo no golpeo a mis hijos, los dirijo en el Señor. Pero usted y yo que nos criamos en Latinoamérica, donde no existía el estado de California, a nosotros, ¿verdad?, nos daban de las buenas. A ver, ¿quiénes? Mira cómo se hacen los santos, hombre. Pero usted y yo sabíamos que cuando la correa sonaba así, venía la cosa, ¿sí o no?
Usted no tenían que decirle nada, solamente con escucharla, uno decía, ay, problema, ¿verdad? Déjame esconderme, déjame buscar dónde, déjame saber aquello. Y obviamente yo no estoy hablando acerca de maltratar a nuestros hijos, ni abusarlos, nada de eso. Pero son advertencias que usted y yo cuando pequeños las recordamos hoy de forma jocosa, pero en aquel entonces eran terribles solamente el escuchar el sonido de la correa, ¿sí o no? Es decir, una advertencia se levantaba en medio nuestro. ¿Qué tal esa? Su carro hoy día, su automóvil. Muchas veces usted va a su automóvil, enciende el automóvil y le sale la luz de chequeo del motor. Ahora, usted y yo, como buenos hispanos, decimos, ay, no pasa nada. Y le damos a la cuestión ahí hasta que ya estamos llamando a la grúa. Gloria a Dios, ¿verdad? Y le damos ahí al motor hasta que se pare. Pero muchas veces decimos, no, yo voy a ir donde un mecánico a que le quite la luz del motor. Usted está riendo porque lo hizo. Pero el hecho de que usted le quite la luz del motor no significa que arregló el problema. El buen mecánico dijo el amén más duro. El hecho de que usted le apague la luz no significa que el problema se eliminó. Y es por eso que las advertencias son súper importantes en nuestra vida. Y las advertencias divinas de Dios, cuando vienen a nuestro espíritu, cuando vienen a nuestras vidas, necesitamos poner atención a ellas, porque son como la luz que se enciende y necesitamos ver por qué se encendió esa luz en nuestra vida. Porque la advertencia es una fuerte sugerencia para evitar cosas que van a venir. La advertencia es una fuerte sugerencia para evitar cosas que van a venir a nuestra vida. Hebreos 11 lo dice de esta manera. Hebreos 11:7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Es decir, lo que Dios le dijo a Noé todavía no se veía. Y lo vamos a ver un poquito más la semana que viene. Pero Dios le habló a Noé de cosas que todavía no se veían. ¿Se imagina usted qué interesante es eso? Cuando se enciende la luz es súper importante que lo veamos de esa manera. De hecho, hablando de luz, me acabo de recordar. Esta misma semana, el lunes, tuve que ir a hacer una visita media rápido a mi familia en República Dominicana y de camino al aeropuerto se enciende la luz de la batería de mi carro. Y se enciende la luz de la batería y digo, bueno, ¿qué va a ser? Tal vez no es nada porque el carro estaba corriendo bien y mi esposa está ahí, comienza a buscar en internet, ¿qué puede ser? Y le digo yo, bueno, ya yo sé lo que es porque ya escuché el sonidito del alternador, ya yo sabía. Y digo, pero déjame darle, como buen latino, déjame darle a ver a dónde llega la cosa porque voy tarde para el aeropuerto. En eso, gracias a Dios, algo en mí dijo, hey, piénsalo. Y iba cerca de aquí de Colton, donde vive uno de nuestros hermanos de la iglesia. Y le digo a mi esposa, llámame a ese hermano, llámame inmediatamente. Lo llamo y gracias a Dios, hermano, sin preguntarse nada, no se preocupe, pasó, dígame dónde estaba, fue, me recogió, me llevó al aeropuerto. Y le digo a mi esposa, bueno, te tengo que dejar aquí, yo me sentía tan mal. Ahí le dejé por el high school de Colton y digo, bueno, ni modo, llama a la grúa y váyanse, ¿verdad? Yo me tengo que ir al aeropuerto. La cuestión es que eventualmente ya se fue en el carro y llegó hasta Redlands y ya tuvo que llamar a la grúa y todo eso. Pero aprendimos esa lección en ese proceso de que no es solamente darle allá hasta que la cosa se acabe. Y muchas veces en la vida hacemos eso. Sin embargo, Dios puso en Noé algo que usted y yo vamos a aprender hoy para que él entendiera, esto es una luz. Por ahí viene algo que es peor. ¿Está conmigo? Y dice, de cosas que no se veían, cosas que no se veían. Continúa diciendo, con temor, subraya esa palabra que es nuestra clave de hoy. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow! ¡Qué increíble! Con temor, diga con temor. No, pero dígalo bien, con temor. Así que él utilizó una frase, con temor, preparó un arca para que su casa se salvase. Continúa diciendo, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene también por la fe. Y es importante nosotros entender lo que está sucediendo. En la historia de Noé, en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice así, que la tierra se había enloquecido y que de alguna manera todo el mundo estaba haciendo lo malo, no importa cuánto Dios deseara que ellos hicieran el bien.
Y usted y yo hemos estado en esa situación, tal vez con sus hijos, tal vez con un amigo, un familiar, un tío, donde usted desea lo mejor para ellos. Usted sabe, tío, mire, tal vez si sigue bebiendo va a tener problemas de cirrosis. ¿Qué pasa? Pare eso. Donde usted ve tal vez a alguno de sus hijos o tal vez a alguien enamorado de la persona equivocada. Mira, pon atención. Yo no creo que esta persona es buena para ti, etcétera, etcétera. Todos vemos la situación, tratamos de dar la advertencia, pero la persona debe decidir. Así se encontraba Dios. Dios hizo todo lo posible para ayudar a la gente que organizara su vida, pero nada funcionó. Y dice la palabra de Dios que Dios dijo, mira, he hecho de todo, pero el corazón del hombre siempre va hacia el mal. Wow. Así que la tierra estaba tan desordenada que Dios dijo, voy a borrarlo todo y comenzar de nuevo. Y esa es la realidad de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 6, Dios tuvo que hacer absolutamente todo de nuevo. Y ahí encontramos la historia de Noé, que es probablemente uno de los debates sobre la ciencia más importante de la historia, porque el diluvio sucedió hace 6,000 años y la tierra debería tener esa edad científicamente hablando, y hay muchas discusiones entre ellos, pero la realidad de la historia de Noé es una historia muy importante, aunque hay muchas fuentes distintas que la mencionan en diferentes historias, en la Mesopotamia, diferentes lugares. La realidad es que Noé fue un suceso súper importante para la transformación del mundo. Y Noé viene a ser un suceso importante en la palabra de Dios porque nos lleva a ver a nosotros cómo Dios trata con el ser humano. Bien, en aquel entonces es una historia un poco larga, pero yo quiero resumirla. Cuando Dios viene y trae el diluvio, elimina a toda la humanidad y comienza de nuevo con la familia de Noé, porque nadie creyó el mensaje de Noé. Vemos cómo Dios comienza a tratar con la humanidad de una forma distinta. Comienza a hacerlo con misericordia y comienza a hacerlo con una manera distinta hacia nosotros. Eso es lo precioso de Dios, que Dios no se queda simplemente en, bueno, usted es malo y le voy a hacer caer el martillo. No, Dios trata con nosotros de una manera increíble. Y no solamente eso, el arca de Noé tomó más o menos 150 años en construirse. Es decir, que Dios no fue que le dijo a Noé, oye, mira, Noé, dame un barco, y Noé se apareció con un barco y mató a todo el mundo. Eso no es Dios tomó 150 años de decirle a la gente, escuchen, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Y como la cosa no pasa, la gente dice, ay, no pasa nada. Usted lo ha escuchado también. Pero si vemos la historia de Noé, nos está dando una advertencia para nosotros vivir nuestra vida. Y lo precioso de eso es que aunque la humanidad se estaba perdiendo, Génesis 6:8 dice así. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Noé que provocó el corazón de Dios de ver a la familia de él como una familia única y distinta de aquellos de los que existían sobre la faz de la tierra? De alguna manera Noé captó el corazón de Dios. Y yo creo que la palabra clave está en Hebreos 11, cuando nos dice que por temor, por medio del temor, Noé comenzó a actuar a la manera de Dios. Y mis amigos, esa frase es súper importante. La frase temor de Dios es utilizada en varias maneras, tanto el temor, el pavor, el horror de un Dios tan grande que puede hacer lo que quiera con nosotros, tanto como el temor de un Dios tan hermoso que por reverencia a Él hacemos lo mejor posible de agradarlo. Ambos extremos existen en la palabra de Dios, pero la palabra temor en Hebreos 7 es una palabra que solamente se utiliza una vez en la Biblia. Y se utiliza en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y esa palabra temor significa que él con reverencia a Dios tomó precaución de hacer las cosas a la manera de Dios. Él tomó precaución de hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso es lo que yo quiero que hablemos hoy. 4 pasos simples de lo que Dios hace en nuestra vida por medio del temor. La advertencia de Dios por medio del temor son súper importantes. Y usted y yo necesitamos comenzar a ver esas cosas en nuestra vida para que nos dirijan en esta hora. ¿Está interesado en esta mañana o tarde? Comencemos. Número 1 es esto. El temor de Dios nos lleva a buenas decisiones. El temor de Dios nos lleva a buenas decisiones. Mire, yo estoy seguro. Usted y yo ambos cometimos errores, pero también hicimos cosas buenas y muchas de ellas le hicimos para evitar el problema. Usted llegó un momento y dijo, ¿vale la pena la discusión con mis padres o no? No vale la pena, mejor no lo hago.
¿O qué tal esa? ¿Vale la pena meterme en deuda de esta cuestión? Ay, no, porque la última vez que lo hice me tomó como 60 años salir de esta cuestión. Entonces, ¿verdad? La línea de crédito de la Curacao la voy a cerrar, gloria a Dios. Mejor layaway ahí, de a poquito. Usted y yo tomamos decisiones porque entendemos que el temor nos ayuda a usted y a mí tomar decisiones correctas, porque ponemos las cosas en balance, ponemos las cosas en perspectiva, pensamos las cosas más a menudo cuando hay temor de Dios en nuestra vida. Cuando hay un temor de Dios, nosotros podemos ver las cosas. Tenemos el temor de la autoridad, el respeto. Usted y yo inmediatamente vemos a un policía, ¿verdad? Aunque sea a una milla de lejos, y solamente lo vemos de lejito, de una vez estamos, ¿cómo va la cosa, verdad? Y desde que pasa el policía le pisamos al pedal a saber hasta dónde llega el fondo del carro. Yo no tengo cámara, no estoy viendo su carro, pero usted es ser humano igual que yo. Excepto uno de los hermanos, siempre maneja la velocidad, gloria a Dios. Pero usted y yo siempre buscamos la manera de cómo sacarle la vuelta a la cosa, cómo ignorar, cómo hacer, cómo moverme más rápido en la vida, cómo hacer esto y cómo hacer aquello. Y Dios pone advertencia en nuestra vida, y el temor de Dios es súper importante. Salmo lo dice de esta manera, Salmo 111:10, se lo leo, dice así: el principio de la sabiduría es el temor. ¿A qué? Así que el temor de Jehová es el principio de nosotros tomar decisiones sabias en la vida. Mira la siguiente frase: buen entendimiento tienen todos los que practican, no el que se lo memoriza, no el que lo recita, no el que se lo sabe, sino el que lo clave, sino el que lo practica. Porque muchas veces tenemos el entendimiento de que aquel que sabe Biblia lo hace todo bien. Esa no es la realidad. Aquel que practica lo que Dios enseña es aquel que obtiene el fruto de lo practicado. Y es súper importante nosotros entender eso. Yo puedo tener mucha teoría futbolística, pero olvídese de eso. Hasta que yo lo hago, no soy el atleta para hacer esa cuestión. Y es tan importante nosotros entender eso. Hay mucha gente que tiene mucha teoría, pero la práctica es muy distinta. Y es súper importante, es lo mismo en el cristianismo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca de un elemento que se llama la conciencia. Y la conciencia es la clave de dirección en cuanto al temor de Dios. Y si usted y yo callamos la conciencia, eventualmente fallamos en el temor a Dios. La conciencia es aquello que le llama la atención cuando usted hace algo en el trabajo y por adentro dice: ay, yo no me sentí bien con eso. Pero como todo el mundo le está haciendo, yo no quiero ser el raro en el trabajo. Así que usted eventualmente apaga la luz de chequeo de motor, pero no arregla el problema. Esa es la conciencia. La conciencia es la luz del motor que le dice: hey, hay un problema y puede ser más grande. Y usted eventualmente dice: no, ese motor está bien, déjame apagar la luz. Y cuando yo apago la luz pero no arreglo el problema se va a manifestar en mi vida eventualmente de una manera u otra. Sea en el matrimonio, sea en la salud personal, sea en nuestras relaciones, sea en nuestra forma de pensar. En cualquier área de nuestra vida, si yo apago la conciencia, si yo dejo que la conciencia se seque, se selle. Pablo habla acerca de ello, si no me equivoco, en el libro de Efesios o de Filipenses, uno de esos, donde dice que las personas dejaron que su mente sea sellada, su conciencia, e hicieron lo malo aunque estaban en el evangelio. Hablando acerca de unas personas que vinieron a predicar a la iglesia de Filipo. Pablo dijo: esa gente dejaron que su conciencia se le secara. Increíble eso. Se le pusiera una capa sobre ella. Dios no desea eso para nosotros. Él desea que nosotros recibamos las bendiciones que Él da en nuestra vida al poner atención a las señales que Él pone en nuestra vida. Todo un libro de la sabiduría, el libro de Proverbios, mi libro favorito de la Biblia, tiene muchísimos versículos. Solamente voy a leerles dos. Mire, dos de esos. Proverbios 19:23 dice así: el temor del Señor conduce a la vida y da un sueño tranquilo y evita los ¿qué? ¿Está ahí? Parece que no. Ok, en la versión internacional dice así, Proverbios 19:23: el temor del Señor conduce a la vida y da un sueño tranquilo y evita los problemas, o no será visitado por el mal, en la versión regular. Pero en la versión internacional dice: evitamos los problemas cuando nosotros lo vemos de esa manera, cuando es quitado de nuestra vida esa cosa. En Proverbios 19:23, mire ese. Proverbios 14:27 dice así, en la versión viviente, si no me equivoco, dice: el temor del Señor
es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la ¿quién? De la muerte, de la muerte. Es decir, cuando yo le temo a Dios, me ofrece un escape de las situaciones difíciles y problemáticas de la vida. Y esto es súper importante para usted y para mí, de no apagar la luz de nuestra vida sin chequear qué es lo que realmente está sucediendo. Hay algo en nuestra vida. Yo sé, he escuchado esto de muchas madres principalmente, que dicen, yo siento algo como que mi hijo o mi hija no está bien. Ustedes que son madres se han dado cuenta, ¿sí o no? Usted está en su casa, usted está lejos de su muchacho, pero algo en su corazón le dice, algo no está bien. La luz del motor suyo de la vida se encendió. Y nosotros ponemos atención a esas cosas. En oración, no en preocupación, en oración pidiendo a Dios, llamando a la persona, buscando algo, porque el temor de Dios nos lleva a tomar esas buenas decisiones en la vida. Súper importante. Yo cuando era joven, muchas veces mi mamá no fue una mujer religiosa y no, te tienes que ir a la casa. Nunca fue así, gracias a Dios, pero fue un riesgo que ella tomó conmigo. Y yo recuerdo que habían fiestas en el colegio, en la secundaria, y ella me dejaba a mí tomar de la decisión. Tú decides. Y yo recuerdo, realmente no era mi cosa y yo fui a una que otra fiesta, pero no era mi ambiente. Y yo recuerdo que aprendí a través de ello. Yo dije, esto no es para mí. Y comencé a tomar las decisiones basado en lo que yo sabía que Dios había puesto en mi corazón. Y eso me enseñó a mí a tomar y escuchar lo que es el temor de Dios en mi vida. Y yo decía, ¿sabes qué? Esa cuestión es para mí. Cuando me daban a la fiesta, hey, gracias, no te preocupes. No, porque ya yo sabía en mi interior, esta cosa no es para mí. No callé la voz de Dios en mi corazón y no terminé en esas cuestiones. No estoy diciendo que se hizo nada malo, no estoy diciendo que fue un desastre, que eran fiestas horribles. Tal vez eran fiestas sanas de muchachos de secundaria, etcétera, etcétera. Pero no era para mí, porque Dios tenía otra posición para mi vida. Y yo quería todo lo que Dios quería para mi vida. En otras ocasiones no escuché la voz de Dios, porque no en todo lo hice de forma perfecta. No existe una persona así. Pero cuando aprendemos esas cosas nos lleva a bendición. Está conmigo hoy día. Número 2, el temor de Dios construye el futuro. El temor de Dios construye el futuro. Fue por medio de ese temor que Dios guió a Noé y lo convirtió y invirtió Noé en ello para el futuro de su familia. Fue por medio del temor de Dios, fue por medio del saber eso que Noé dijo, ¿sabes qué? Que yo hago eso, cada decisión que yo tomo va a traer una bendición a mi familia, va a traer algo mejor para mis hijos en cualquier área de mi vida. Y eso es súper importante para usted y para mí entender, que cuando tenemos temor a Dios, no estamos edificando solamente para nosotros. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios comenzó a hablar con Noé y le dijo, mira Noé, vamos a hacerlo así, vamos a construir el arca, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Comenzó a hablar con él, a dirigirlo en la vida. Y Noé comenzó a procesar las cosas. Y cuando vino el diluvio y venía toda la destrucción, mira lo que dice Génesis 7:23. Génesis 7:23 tiene una frase tan importante para nosotros. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Wow. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, es decir, quitados completamente. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Noé tomó una decisión en el temor de Dios que hizo que su familia sea bendecida desde ese momento en adelante. Y esto es súper importante, principalmente para nosotros los hombres, como cabeza del hogar, como líder de nuestros hogares, que las decisiones que tomamos bajo el temor de Dios van a dirigir el proceso de nuestras familias de ahí en adelante. ¿Tú quieres bendecir a tus hijos? Ponle atención a la luz que se enciende. ¿Tú quieres bendecir a tu familia? Pon atención a la luz que se enciende en tu vida. Y algo comienza a caminar y a funcionar de esa manera. Y es súper importante que lo entendamos esto. Porque si vamos a ser aquellos líderes en nuestro hogar, necesitamos ponerle valor al temor de Dios en la dirección de nuestra vida. En cualquier área de nuestra vida, eso es súper, súper importante. Que nosotros veamos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para la transformación. Noé dijo, yo voy a tomar decisiones. Y cuando la cosa se puso fea, quien sobrevivió fue la familia de Noé. Sus hijos, las esposas de sus hijos y las familias de ellos. Proverbios 14:26 dice así. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Lo repito, los que temen ¿a quién? Al Señor están seguros y Él será un refugio para sus hijos.
No estoy diciendo que no va a haber problemas. No estoy diciendo que alguien no se va a accidentar. No estoy diciendo que tal vez no hay una pérdida económica o una presión en la salud. No estoy diciendo que eso deja de existir. Pero tenemos dónde ir cuando eso viene a nuestra vida. Tenemos a alguien que dice la palabra de Dios en Romanos que hará algo mejor de cualquier situación en nuestra vida. Que todo obra para bien. Todo obra para bien. Y en el caso de Noé, todo obró para bien. Aunque Noé cometió muchos errores, sus hijos cometieron errores, todo obró para bien al fin y al cabo. Y eso es importante que nosotros entendamos. A veces pensamos que estamos buscando la perfección y Dios no anda buscando la perfección, pero Dios anda buscando que usted y yo no apaguemos la luz del motor sin averiguar cuál es el problema. Y eso se llama temor de Dios, cuando se enciende esa luz en nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Número tres, que usted y yo debemos considerar hoy día. Número 3 es esto, es que el temor de Dios muestra a otros la dirección. El temor de Dios muestra a otros la dirección. Y un buen ejemplo o condenará a un pecador o lo salvará. Una de esas dos cosas tiende a suceder. La mayoría de veces la persona tiende a sentirse atraído, pero eso es lo que hace. Inclusive eso es exactamente lo que Noé hizo. Hebreos capítulo 11, versículo 7 lo dice de esta manera. Hebreos 11, 7 nos dice a nosotros: por la fe Noé, cuando fue advertido, la advertencia divina por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire, con temor, subraya la palabra, preparó, y vamos a hablar acerca de ello, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Noé hizo dos cosas. Al creerle a Dios, su familia fue salvada, pero aquellos que no creyeron fueron condenados. Y muchas veces cuando nosotros estamos lidiando en esa área de nuestra vida, la persona que cree en ti va a recibir la bendición que tú recibes porque cree en lo que tú estás creyendo. ¿Está conmigo? Pero la persona que no, eventualmente toma su decisión y dice: eso no es para mí. Así que usted simplemente siga en el temor de Dios lo que Dios tiene para usted. En su trabajo, quédese firme en las cosas del temor de Dios. Manténgase en ello, y con ello va a hacer dos cosas. Le va a dar un ejemplo a aquellos que quieren seguir, o a aquellos que no quieren seguir. Va a decir: no, este es un tonto, este que se cree, mira cómo estamos. Nosotros estamos aventajando en la vida. Olvídate de esa cuestión. No importa quién se está aventajando en la vida, ¿qué es lo que Dios está diciendo a ti? ¿Cómo es que Dios se está dirigiendo a ti? Permite ese proceso en tu vida, porque es Dios que te ha puesto donde tú estás para el bien de quienes están alrededor tuyo. Es Dios quien te ha puesto donde tú estás para el bien de aquellos que están alrededor tuyo. Y si tú ignoras eso, vas a ignorar lo que Dios puede hacer de una manera increíble. Hablando con un primo mío esta semana, mi mamita estuvo un poco enferma, y hablando con uno de mis primos esta semana, mi primo lo llamó: oh, qué bueno que estás acá, sí, todo está bien, y bueno, no hay problema, hablando. Y me dijo él: sí, hombre, qué cosa que tía está pasando por esto, aquello. Y yo le dije: sí, pero Dios es bueno. Él dice: sí, yo sé que mi tía es de las VIP en el cielo, me dice mi primo, ¿verdad? Porque mi mamá siempre ha sido cristiana, es de las VIP en el cielo. Y él dice: y él mismo, escucha la frase, él mismo dijo: yo sé que yo no he estado cerca de Dios, pero yo sé que mi tía sí. El ejemplo de mi mamá hizo dos cosas: convenció a algunos y a otros lo condenó. Otros dijeron: yo sé que yo no estoy donde debo estar. Y cuando usted hace un buen ejemplo, esas dos cosas van a suceder. Alguna gente va a decir: yo quiero estar donde tú estás. Otros van a decir: yo no sé. Van a evaluar la posición de su vida. Y cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, eso es exactamente lo que sucede. La gente va a gravitar hacia tu vida de esa manera. Y yo te invito hoy día que tú veas el temor de Dios como una ventaja, como una bendición, como algo poderoso de lo que Dios puede hacer en cada uno de tu vida. Que la gente pueda decir: ¿sabe qué? Con el temor de Dios algo va a suceder en cada uno de nosotros. Hay algo que Dios hace a través de ese ejemplo. Y necesitamos verlo de esa manera. La Biblia dice que cuando estamos en el camino de Dios, aún nuestros enemigos Dios hace estar bien con nosotros. Aún nuestros enemigos. Y eso es tan importante que usted y yo lo sepamos y lo veamos, que aún nuestros enemigos van a estar bien con nosotros porque estamos nosotros andando en las cosas del temor de Dios. Así que no apagues la luz que está en tu vida. No la apagues. No la apagues. Necesitamos comenzar a escuchar la conciencia de Dios en nuestras relaciones. Si estás con un amigo siempre y sientes: mira, la cosa por adentro, no me siento bien cuando estoy con este compadre. ¿Sabe qué, hermano? Comienza a crear distancia. Comienza a crear distancia. ¿Qué tal con una amiga? Siempre que salgo con ese amigo, estamos hablando de esto, de aquello, nada edifica. Comienza a crear distancia o tener una conversación honesta en amor. No hay que ser grosero tampoco para decir las cosas en amor. ¿Está conmigo? A veces pensamos que decir las cosas
Ser honesto también tiene que ser grosero. Se puede ser honesto sin ser grosero. Jesús fue muy honesto sin ser grosero. Entonces es importante que usted y yo compartamos la verdad en amor, en una relación donde las cosas tal vez no funcionan como van o como Dios desea que usted y yo lo hagamos. ¿Está conmigo hoy día? Súper importante. Necesitamos mantener esa luz encendida en nuestra vida. ¿Qué cosas uno dice? ¿Sabes qué? Esto no me huele bueno. Esta cuestión no me huele que me va a funcionar como yo deseo. Tal y como en muchas áreas de mi vida, ya sea una fiesta, sea amistades, Dios siempre me ponía ese asterisco en mi corazón, hey, ten cuidado por esta área, no vayas a hacer aquello. Dios quiere hacer lo mismo por ti, tal y como lo hizo con Noé. Advertirte de cosas por venir. ¿Te imaginas tú? Lo que pasa es que la gente realmente quiere que Dios le dé el número de la lotería. Señor, mejor dame ese, yo quiero escuchar esa palabra, el 15, 24, 02, 01, gloria a Dios. Y yo voy a dar el diezmo, pastor, no se preocupe. Sin embargo, Dios dice que Él nos advierte de cosas por venir. Cosas por venir. Hay cosas por venir en nuestra vida que Dios está diciendo, ten cuidado. Está diciendo, mira, no te dice muchas veces cuándo, no le dijo a Noé cuándo, le dio a Noé ciertos renglones de construcción y de parámetros en la vida, y la semana que viene lo vamos a ver cuán importantes son. Pero en esa semana, esa advertencia que Dios nos da es súper importante, que usted y yo no la ignoremos en la vida y no ignoremos lo que Dios tiene para nosotros. 3 cosas hemos visto hasta ahora acerca de las advertencias. Déjeme repetirlo por si se durmió, ya está casi, ¿verdad? Gloria a Dios. Número 1, el temor de Dios lleva buenas decisiones. Número 2, el temor de Dios construye un futuro en nuestra vida. Número 3, el temor de Dios muestra a otros la dirección. Y número 4, de la advertencia que Dios trae por medio del temor, es eso, es que el temor de Dios nos da cercanía con Dios. El temor de Dios nos da cercanía con Dios. Y esto para mí es lo más importante. Hay mucha gente que dice, pastor, yo quiero sentir a Dios y estar cerca de Dios. Pero lo mismo como usted está con un amigo que le pide consejo y usted le da el consejo y siempre hace lo que quiera. No, déjame hablarle de este lado mejor. Siempre que usted está con un amigo y le pide consejo y usted le da el consejo y hace lo que quiera, usted eventualmente, ¿qué hace? No más consejo, mi hermano. Haga lo que vaya a hacer. Ya yo dije lo que iba a decir. ¿Sí o no? Temor de Dios trae cercanía con Dios. Dios es igual. Dios te va a decir en amor, te va a alertar en tu conciencia. Tal vez traiga alguien que te dio un consejo. Pero si tú sigues ahí, eventualmente Dios dice, pues haz lo que vas a hacer, mi hermano. Es decir, ni modo. ¿Qué más? Ya te dije, te envié una persona, te di un versículo, viste TVN, enlace, de todo. Vimos de todo. Y eventualmente necesitamos nosotros ver eso. Tal como la luz del carro dice que el temor de Dios trae cercanía con Dios a la situación. En Génesis 6:13 dice así acerca de Noé. Génesis 6:13 dijo pues Dios a Noé. ¿Quién le dijo a Noé? El mundo se está acabando. La gente está haciendo cosas feísimas. Todo el mundo haciendo el mal, matando, robando, la sexualidad en una loquera. Si usted cree que es loco hoy, en aquel entonces era peor porque no habían leyes sobre la faz de la tierra. Era una loquera total. Y Dios, el creador del universo, saca un momento para hablar de forma privada con Noé. Si eso no es cercanía, yo no sé lo que es. Y usted y yo muchas veces deseamos esa cercanía con Dios, sentirnos esa cercanía con el Dios, el creador del universo. Y la clave está en exactamente lo que Noé hizo. Dice que Noé tuvo temor de Dios, que Noé tuvo respeto a las cosas de Dios. Y cuando eso sucede, Dios entiende, este me va a escuchar, ese va a escuchar mi consejo. Porque Dios, al igual que usted y que yo, hemos dicho en nuestra vida, después de ser adultos, dijimos, ay, mi mamá tenía razón. Ay, mi papá, es verdad lo que decía mi papá. Todos los hemos dicho. Pero en aquel entonces, con 17, 18 años, olvídate, el mundo era nuestro. No había que nos detuviera, sabíamos más que todo. ¿Qué sabes? Mi papá no sabe lo que es el internet, el Google, no sabe nada de esa cuestión. Pero yo sí. Y pensamos que con Google se resuelve la vida. Pero hay algo de la experiencia vivida que es muy enriquecente. Y Dios ha vivido más que todos nosotros. ¿Cómo es la frase
en español que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, ha vivido mucho, pues conoce cómo nos portamos nosotros. Y Dios desea que usted y yo pongamos atención a esa dirección en nuestra vida, porque eso es lo que trabaja en nosotros. Dice entonces acerca de Noé en Génesis, si me lo ponen de vuelta por favor, en Génesis dice así, pues Dios a Noé vino y dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Usted quiere hablar de información clasificada en la vida? No hay información más clasificada de esa, que Dios le dijo a un hombre, mira, la cosa se va a acabar. ¡Wow! ¡Qué información tan impresionante! Todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Siguiente versículo, creo que es el versículo 18. El versículo 18 de Génesis 6 dice así, mas estableceré mi pacto con ¿quién? Contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios vino y tuvo una conversación privada con Noé y le dijo, mira, esta cuestión va a terminar de una manera terrible, pero yo necesito que tú hagas lo siguiente y pongas atención. Qué cosa tan increíble. Escuché un testimonio de un hombre de la iglesia, de una iglesia en Texas, que iba manejando, varias veces manejaba en esa carretera, y al lado de la carretera había un terreno inmenso de yo no sé cuántas hectáreas de tamaño, pero habían cables eléctricos, muchísimas cosas distintas, y nadie le ponía atención, y tenía un letrero de se vende ese terreno, y él pasaba, y él era un inversionista, y un día pasando, algo cada vez que pasaba le decía, compre el terreno, pero el terreno estaba en medio de la nada, por ahí no pasaba nada, es decir, ¿quién invertir un dinero en esa cuestión? Pero el hombre cada vez que pasaba por esa carretera y veía el terreno, algo le decía, compra ese terreno. Eventualmente él puso atención a la advertencia de Dios y compró el terreno, por un terreno muy barato porque nadie lo quería, y estuvo con el terreno exactamente 18 años. Es decir, él compró el terreno porque sintió que Dios le dijo, pero no tenía propósito para ello, no tenía dinero, simplemente yo voy a escuchar la voz de Dios, hizo la inversión y pasaron 18 años el hombre con el terreno. Pero cuando pasaron 18 años, eventualmente lo llamaron a él, una compañía inmensa que estaba haciendo una subdivisión, se estaba desarrollando en esa área para comprarle a él la tierra, y creo que ganó 30 veces más el valor de lo que había puesto en ello 18 años anteriormente. ¿Se imagina usted? Simplemente porque alguien dijo, déjame ponerle atención a las cosas de Dios. Y eso es tan crucial para usted y para mí, porque yo muchas veces he cerrado la voz de Dios y he perdido muchas cosas. Yo recuerdo cuando yo hice una inversión, cuando vivía en Las Vegas, y yo le dije a mi esposa, creo que esa es la inversión que debemos hacer, pero por temor, lo cual, no por temor de Dios, sino por miedo y no por fe, lo cual es la clave en esto, no hicimos la inversión. Eventualmente compramos otra, y cuando se vino todo el mercado abajo también perdimos la casa que teníamos en aquel entonces. El terreno donde yo quería invertir, si hubiésemos hecho la inversión cuando habíamos decidido hacerlo, se sobrevaloró por más de $100,000 al momento, por más de $100,000. Y obviamente yo ya le entregué eso a Dios, no estoy todos los días, ay, qué tonto el pastor, yo tenía 100,000. ¿Verdad? Estoy tipo José, ¿verdad? Ya lo pasado, no me interesa. No cante ese corito en la iglesia, que no es de eso. Pero tal y como Noé hablaba, había algo que usted eventualmente tiene que decir, ¿sabe qué? Olvídate, yo necesito ahora comenzar a entonar mi corazón, sintonizar mi espíritu a las cosas de Dios. Cuando usted hace eso en su vida, Dios comienza a hablar con usted de una manera increíble. Y mucha gente anda buscando lo sobrenatural. Dios, háblame. Wow, vi una paloma, vi una estrella, vi una cuestión. Cuando Dios de una manera sutil te dice, no vayas ahí. Pero como no fue espectacular la cuestión, no ponemos atención. Y Dios está hablando de la manera más simple. Todo lo que necesita es respeto y temor de Dios. Y cuando Él hace eso sobre tu vida, algo increíble va a comenzar a suceder. Porque Dios está cerca de aquellos que tienen respeto hacia Él. Y el salmista lo dice de esta manera, y termino con eso. Salmo 25 dice así: la comunión íntima de Jehová es con aquellos, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Una vez más, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Tú quieres saber lo que Dios desea de tu vida?
comienza a tener temor de Dios y te vas a acercar a Él de una manera increíble en tu vida. Cuando tú comienzas a escuchar la voz de Dios en tu corazón, aunque tal vez te sientas que vas a lucir ridículo, escúchalo a Él, porque Dios tiene un plan maravilloso contigo. Y ese pacto que Dios hace, tal y como lo hizo Noé, aquellos que no escucharon no fueron salvos, pero Noé y su familia, porque Noé tuvo temor de Dios, fueron rescatados de una perdición completa en aquel entonces. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, a nuestro diario vivir, diciendo, pon atención a esas cosas, ponle atención a este momento. Tal vez en tu corazón Dios dice, ¿sabes qué? Apaga la tele y siéntate con tu familia. Si tú sientes eso, hazlo. No importa qué tan bueno es el juego, no importa qué sea, hazlo. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con tus hijos. ¿Qué tal lo que Dios te puede hacer un día? Hey, ¿sabes qué? Yo sé que todo el mundo va a ir a comer al Applebee's, pero yo quiero, tú sientes en tu corazón, no, tengo que irme a mi casa. Vete a tu casa. Porque hay algo que Dios está hablando y dirigiendo. Uno nunca sabe cuál es el camino de Dios en ese tiempo. Pero cuando tenemos temor de Dios, algo especial sucede. Algo tremendo y transformador viene a tu vida en ese día. En esta semana yo quiero retarte de esta manera. Que tú pongas y apliques el temor de Dios, porque Él se va a acercar a tu vida. Yo no sé cómo Dios te habla, qué te habla Dios. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero siento cosas en mi corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Tampoco es una loquera, ¿verdad? Pero ponga atención a lo que Dios está diciendo y hágalo. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer en tu vida, pero eso sí yo sé. Salmo 25.